a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice el apóstol Pablo: no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué podía haberse él avergonzado del Evangelio? Él escribe esta carta a los hermanos en Roma. Roma, la capital del imperio en aquel tiempo. Judíos vivían en Roma. Roma tenía ese imperio, ese gran ejército, el glorioso ejército de los romanos. Algo impresionante, ¿verdad? El poder que tenía la antigua Roma. ¿Y qué estaba pasando, hermano? Tal vez algunos estaban avergonzando del Evangelio. Tal vez buscaban agradar más a los hombres, al emperador, a los césares de aquel tiempo. ¿Por qué dice esto Pablo? ¿Por qué podía haberse avergonzado? ¿Por causa de su linaje o su raza? Romanos capítulo 10, versículo 21. Romanos 10, 21. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. La mayoría de los judíos rechazaron el Evangelio. Pero aunque Pablo era judío, y ahorita vamos a ver qué clase de judío era el apóstol Pablo, él no se avergonzó del Evangelio. En el libro de los Filipenses, capítulo 3, Filipenses 3, del 4 al 6. Dice el apóstol Pablo: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. El apóstol Pablo era un judío de linaje directa. Dice él, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Si alguien se podía gloriar de la carne de ser judío, era el apóstol Pablo. Pero él no se avergonzó del Evangelio, aunque era un hebreo de hebreos.
Pablo entendía que el ser judío, recordemos que era el pueblo de Dios. Ellos se gloriaban, se enaltecían porque eran los únicos que tenían comunión con Dios, con el Creador, con Jehová de los ejércitos. El apóstol Pablo sabía que eso ya no importaba, de qué raza fuera. Como lo acabamos de leer en Romanos 1:16, ¿verdad? Al judío primeramente y también al griego. Ya no solamente para los judíos, sino para todo el mundo era la salvación. Cristo dio su vida por todo el mundo. No solamente por el pueblo de Israel. Ahora en Cristo Jesús, todos los pueblos, todas las naciones, todos los seres humanos podemos ser salvos por el sacrificio de Cristo Jesús. Pablo lo entendía muy bien. Ya no importaba ser judío de raza. Mateo 3:9. Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 3, versículo 9. Y no pensáis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Dice nuestro Señor Jesucristo. Juan 8:39. Respondiendo, y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Así estaban, ¿verdad?, los fariseos. Nuestro padre es Abraham. Jactándose, ¿verdad?, que venían de ese linaje, que eran judíos, que venían del pueblo de Israel, que eran hijos de Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero el versículo 44 nos dice ahí, ¿verdad? Dice nuestro Señor Jesucristo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Estos fariseos querían matar a Jesús. Estaban mintiendo contra Jesús. Y él le dije, si fueran hijos de su padre Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ustedes son hijos del diablo, porque quieren hacer las obras de su padre, el diablo, que ha sido homicida desde el principio. Padre de mentira. Así como hay hijos de Dios, que son los que hacemos la voluntad de Dios, hay hijos del diablo también, los que no quieren hacer la voluntad de Dios, los que quieren vivir en el pecado, los que quieren hacer las obras de su padre. Pablo entendía que ser judío ya no tenía importancia. Pablo, el apóstol de los gentiles, llamado también embajador de Cristo a los gentiles, y los gentiles despreciaban también el evangelio. 1 Corintios 1:21.
1 Corintios 1:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los gentiles despreciaban el evangelio también. Y Pablo fue enviado a predicarles. La gente de Roma no apreciaba el poder del evangelio. Los que vivían en Roma ahí miraban todo lo que tenía el imperio romano, los lujos, el poder del ejército, el poder de los emperadores romanos, el oro, ¿verdad? Y se jactaban de eso. No apreciaban el poder del evangelio, sino solamente el poder militar. Pero miren usted dónde quedó ese imperio romano. ¿Dónde quedó ese poder militar de Roma? Se acabó, ¿verdad? El imperio romano. Y el evangelio sigue predicándose en el mundo, hermanos. A veces el linaje, la raza, hace que las personas no vengan a Cristo. Hay personas que sienten que su raza es superior a todo, ¿verdad? Lo hemos visto a través de la historia. Personas que no quieren a las personas de color. Personas racistas, ¿verdad? En Cristo Jesús no importa la raza, no importa el linaje, no importa la condición económica. En Cristo Jesús todos somos hijos de Dios cuando obedecemos al evangelio. El apóstol Pablo no se avergonzó del evangelio, aunque había avanzado mucho en su religión. Gálatas 1:14. Vamos a ver este hombre, qué tan religioso era. Gálatas 1:14. Dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Era un hombre, hermanos, el apóstol Pablo, sumamente religioso. Como algunos hermanos, ¿verdad?, que en su religión anterior eran muy religiosos. Seguían las reglas de su religión, seguían las reglas de su líder, que su líder le imponía. Pero al escuchar el evangelio, se humillaron ante Cristo y obedecieron al evangelio. No se avergonzaron del evangelio, como muchas personas hacen, ¿verdad? Muchos líderes religiosos no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo porque se avergüenzan del evangelio, porque prefieren su título, prefieren ser líderes en una secta que obedecer al evangelio. El apóstol Pablo no se avergonzó de haber sido un líder, de haber aventajado a otros religiosos ahí. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación,
siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Muchos no quieren dejar las tradiciones hoy en día para seguir a Jesús, para seguir el verdadero evangelio. Se avergüenzan del evangelio de Cristo, pero siguen las tradiciones de los hombres. El apóstol Pablo no era simplemente un miembro de su religión, era un líder. Hechos 26:5 nos habla de él también. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo, dice el apóstol Pablo. Una secta rigurosa. Hechos 24:5. Y qué difícil, hermanos, es salir de esas sectas, ¿verdad? Qué difícil para las personas del mundo dejar las tradiciones del mundo, las tradiciones de su padre. Y tenemos un gran ejemplo en el apóstol Pablo. Siendo un líder, un hebreo de hebreos, él dejó todo para seguir a Cristo. No le importó lo que sus líderes dijeran. No le importó estar en esa secta rigurosa. Hechos 24:5 dice: porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Vean, hermanos, cómo la iglesia era despreciada por el pueblo de Pablo, llamando a la iglesia la secta de los nazarenos. El 28, Hechos 28:22. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. En todas partes se hablaba contra la iglesia de Cristo, contra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Despreciada por el pueblo de Pablo, por los judíos, por los romanos. Pero a pesar de esto, él no se avergonzó del evangelio. No se avergonzó del evangelio, aunque tenía mucho conocimiento de las antiguas escrituras. Aunque era un hombre bien educado, no se avergonzó del evangelio. Hechos 22:3. Yo, de cierto judío, nacido en Tarso de Galicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Nacido en Tarso. En la antigüedad,
se le ponía el nombre a la persona, y de la ciudad donde nacía era como el apellido. Por eso era Saulo de Tarso, porque nació en Tarso. Instruido a los pies de Gamaliel, uno de los grandes maestros del judaísmo. Instruido a los pies de Gamaliel, dice, estrictamente, conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios. Era algo muy difícil para el apóstol Pablo dejar de ser judío, ¿verdad? Cuando alguien es instruido estrictamente en algo, en una religión, en una profesión, difícilmente deja de serlo, difícilmente deja de practicarlo. El apóstol Pablo estuvo bien educado, instruido a los pies de este maestro Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios. Aún así, él no se avergonzó del Evangelio. Otros hombres muy educados, ¿verdad?, creían que el Evangelio era locura. 1 Corintios 1:23. Primera Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Ahí en Grecia, hermanos, en Roma, estaba lleno de filósofos, de grandes filósofos, que han dejado sus libros, ¿verdad?, sus teorías, toda su filosofía. Para ellos el Evangelio era locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aún así, el apóstol Pablo no se avergonzó del Evangelio. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Pablo ocupaba una posición social muy elevada entre los judíos, como leíamos ahorita, ahí en Filipenses capítulo 3, del 3 al 5, porque nosotros somos la circuncisión, los que el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseos. El apóstol Pablo en el judaísmo tenía un nivel muy alto. Esas eran las credenciales de Pablo. Aún así, él dijo, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cuántas personas en el mundo, verdad? Científicos, maestros, doctores. Hay muchas personas que no creen en Jesús. Filósofos. Muchas personas que estudian la ciencia, filosofía, ¿verdad? Todas esas cosas no creen, se avergüenzan del Evangelio. El apóstol Pablo no se avergonzó.
del Evangelio. Y ya vemos la posición que tenía. Para él, todas esas cosas eran basura, no servían, no tenían ningún valor para poder ganar a Cristo. Lucas capítulo 2. Lucas 2:7 dice: perdón, es Filipenses 3. Siete y 8. Filipenses capítulo 3, 7 y 8. Dice la palabra de Dios: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ese puesto que él tenía como judío, lo tenía como basura. Ser hebreo de hebreos, del linaje de Benjamín, lo tenía por basura. Ya no le importaba nada de eso para seguir ahora a Jesús. Para seguir al Hijo de Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que no tenía ni dónde recostar su cabeza, dice la Escritura, ¿verdad? No tenía un techo donde dormir. Que nació en un pesebre. El creador del universo, sustentador del todo el universo, nació en un pesebre. No hubo posada para él. Para cualquier otro sí pudo haber habido, pero para él no, dice la Escritura. Pudo haber nacido en un palacio lleno de oro, ¿verdad? De riquezas, lleno de sirvientes. Pero él vino a servirnos. Él nos mostró la humildad y la mansedumbre. Que todas esas cosas no tienen valor ante los ojos de Dios. Como el apóstol Pablo, todas esas cosas las tenía por basura. Y vaya que tenía en qué gloriarse. En educación, en su linaje, en el conocimiento que él tenía. Todo eso lo hizo a un lado. Era basura para poder ganar a Cristo. No se avergonzó del Evangelio, aunque se había comprometido de todo corazón a perseguir a la iglesia.
Era un perseguidor de la iglesia de Cristo, hermanos. De la única iglesia verdadera, la iglesia del Señor, de la cual somos miembros cada uno de nosotros, que hemos obedecido al Evangelio. El Señor nos ha añadido a su iglesia. El apóstol Pablo lo perseguía y consentía en la muerte de los cristianos. Aún así, no se avergonzó del Evangelio. Hechos 7:57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí estaba Saulo de Tarso, viendo la muerte de ese joven. Y apedraban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ahí estaba Saulo, hermano, viendo cómo mataban a los cristianos, consintiendo en la muerte de los cristianos. El 8:1 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y Saulo consentía en su muerte. Él estaba de acuerdo en que mataran a los cristianos. El 9:1, Saulo, respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Vean cómo lo dice la Escritura, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Cualquiera, ¿verdad?, pensaría que era imposible que el apóstol Pablo se convirtiera a Cristo. Pero el Evangelio, como dice él, ¿verdad?, como dice la Escritura, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio convirtió al apóstol Pablo. Y el Evangelio convirtió a millones en aquel tiempo. Y aún lo sigue haciendo con ese mismo poder de Dios hoy en día. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos mandó a predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este apóstol, hermanos, este perseguidor de la iglesia, estuvo dispuesto a arrepentirse, y el perseguidor llegó a ser el perseguido. Vemos en la vida de Pablo cómo dio vuelta a su vida. Siendo perseguidor de la iglesia, perseguidor de los cristianos, ahora él era perseguido junto con la iglesia, junto con los demás cristianos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Segunda de Timoteo 1:8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Vemos al apóstol Pablo totalmente cambiado. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor.
participo de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Por lo cual asimismo padezco esto, dice el versículo 12, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé a quién he creído, dijo el apóstol Pablo a nuestro Señor Jesucristo. No me avergüenzo. No se avergüencen, dice. ¿Se avergüenza usted del Evangelio? ¿Se avergüenza usted de ser cristiano? ¿De hacer la voluntad de Dios? ¿O le da vergüenza obedecer al Evangelio? ¿Le da vergüenza venir a Cristo? De lo que debemos avergonzarnos es del pecado, de hacer lo malo en nuestra vida, de la desobediencia, de nuestra vida pasada, la cual todo lo que hemos obedecido al Evangelio, como el apóstol Pablo, la tenemos por basura. Quienes hayamos sido en el pasado, todo eso lo tenemos por basura para ganar a Cristo. Primera de Timoteo 1:12 y 13. Doy gracias a que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Ahora el apóstol Pablo se avergüenza de todo eso y da gracias a Dios que le abrió los ojos, ¿verdad? Que le fortaleció. Debemos avergonzarnos de la comunión con las tinieblas. Efesios 5:11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Es de lo que debemos avergonzarnos, hermano, del pecado, de las tinieblas, no de Cristo, no del Evangelio. Avergonzarnos de nuestra falta de conocimiento. Primera de Corintios 15:34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Según de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Debemos avergonzarnos, hermanos, si no buscamos primeramente el reino de Dios. Es de lo que debemos avergonzarnos, hermanos. Pero no avergonzarnos del Evangelio, por causa de nuestra raza, por causa de la religión pasada que usted haya llevado. Todo eso, dice el apóstol Pablo, lo tengo por basura, por parte de su educación. Si lo que usted estudió le dice que Dios no existe, tírelo a la basura. Por su posición social. A veces personas se avergüenzan
del Evangelio por su posición social, ¿verdad? No quieren perder esa posición social, económica. De eso debe avergonzarse. No del Evangelio, ni por los compromisos de la vida debe avergonzarse del Evangelio, hermanos. Lo que Cristo ha hecho por nosotros es algo muy grande. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación, la noticia de victoria, que hemos vencido, que Cristo ha vencido sobre el pecado, sobre la muerte, y tenemos una esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Dijo el apóstol Pablo, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué mejor apóstol, verdad? O persona en decirlo. Y el Espíritu Santo nos plasma en su palabra. No se avergüencen del Evangelio, porque es el poder de Dios. Si alguien quiere obedecer al Evangelio, quiere unirse a esa muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hoy puede hacerlo. Puede ser bautizado para el perdón de sus pecados y empezar una vida nueva en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.